temores pasan por los prejuicios, ¿no? O sea, justo pasan por el tema de decir, es que los niños no pueden decidir. Y si hay un niño o una niña de, vamos a poner, 5 años, que está diciendo, es que yo no soy Juan, no quiero que me digan Juan, quiero que me digan María, y yo quiero, ni siquiera vamos a ponerlo en términos absolutos, no quiero usar vestidos, no, yo quiero ser yo, ¿no? Y vestirme como me da la gana, y quiero un día jugar ballet, o bailar ballet, y otro día jugar fútbol, pero quiero que me digan María. eh, Verlo desde el tema de salud mental, me parece que es un prejuicio bastante grande en contra de los niños, y el no aceptar que un chiquito o una chiquita pueda sentirse incómodo con el género que le fue asignado y que no nos lo tomemos en serio, digamos, ¿no? Entonces, jamás cuestionamos, insisto, cuando llega un niño o una niña de 5 o 6 años y nos dice, pues yo soy María, me pusieron María cuando nací, soy niña y me encantan los tutús y los unicornios. Nunca lo vamos a cuestionar y vamos a decir, no, es que esta niña a lo mejor hay que ver si tiene una cuestión de bipolaridad o una cuestión de personalidad múltiple, en fin, ¿no? O sea, yo creo que es un estigma y un prejuicio grandísimo el que pasa por esa idea, ¿no? Y además decirlo, o sea, la identidad de género no nos la otorga el Estado, la reconoce. Y entonces, en ese sentido, el hecho de que una persona de la edad que sea tenga que demostrarle al juez o jueza que es una mujer o es un hombre o es un niño o es una niña, me parece que es pues una práctica estigmatizante y revictimizante terrible, ¿no? Nosotros recibimos las quejas por varias vías, ahorita con la pandemia por vía presencial pues no, pero recibimos por vía presencial usualmente, por teléfono, por mail, y tenemos una aplicación también, principalmente la utilizan las personas sordas o las personas que hablan alguna lengua indígena para grabar un video y que nosotros podamos realizar la interpretación. Una vez que se reciben las denuncias, se determina si estamos ante un caso de discriminación o estamos ante un caso que no es de nuestra competencia, pero que a lo mejor es de competencia de otra autoridad, y entonces esos casos se canalizan o se le orienta a la persona para que sepa a dónde pueda acudir. Muchas veces se les acompaña, ¿no? Es muy importante decir, nosotros no les decimos que esta no es la ventanilla y que pase a la siguiente, sino les damos un acompañamiento para que puedan resolver su problemática en la autoridad que toca. Si es un caso de discriminación, pues depende si se trata de una autoridad o si se trata de un privado. Entonces, si se trata de una persona privada, de un empleador, de un restaurante, de cualquier servicio, de alguien que hace pasteles y no te quiere vender el pastel porque para bodas gay no hace, o alguna cosa así, lo que nosotros hacemos es inmediatamente notificar a esta persona presunta discriminadora sobre los hechos que se nos han denunciado. Nosotros partimos del principio de buena fe, de que quien nos denuncia una práctica discriminatoria está denunciando de buena fe y que ha sido víctima de discriminación. Entonces se le notifica a esta persona o a esta persona moral, a esta empresa o lo que sea, para que nos informe qué fue lo que sucedió. Y usualmente lo que buscamos son mesas de conciliación o reuniones de conciliación. El COPRED no sanciona, nosotros no tenemos una facultad de sanción per se, sino que lo que tenemos son herramientas de justicia restaurativa. Esto quiere decir que lo que nos interesa es que quien discriminó se dé cuenta de que lo que hizo está mal, por qué está mal y cómo le va a hacer o qué necesita hacer para evitar volver a repetir. Entonces, en estos procesos de justicia restaurativa se responsabiliza a quien discriminó. Por supuesto, hay una parte de reparación del daño, no necesariamente pecuniario hacia la víctima, pero sí una reparación en términos, por ejemplo, de perdón o de restitución de su trabajo. Depende mucho del caso y de lo que la víctima de la discriminación pretenda o necesite, pero nos interesa mucho esta interiorización, digamos, porque pues si no logramos un cambio cultural, la discriminación va a seguir ahí. Entonces, parte también de las medidas de reparación tienen que ver con las medidas de no repetición, en donde el empleador que despide a una mujer embarazada, bueno, pues pasa por la reparación del daño a la mujer embarazada, lo que sea que ella pretenda, pero también nos tiene que garantizar a este empleador que va a establecer políticas internas para que esto no vuelva a suceder.
¿no? Y todo lo podemos acompañar nosotros. Tenemos una área de vinculación, por ejemplo, con el sector privado, en donde les acompañamos para la implementación de este tipo de políticas. Y por supuesto tenemos nuestra área de educación, en donde pueden recibir sensibilización o capacitación, según sea el caso, justamente para que pues entiendan qué fue lo que hicieron mal y por qué estuvo mal y por qué no lo deben volver a hacer. Ese es el procedimiento, digamos, estándar. Cuando son autoridades no hay esta conciliación. Básicamente es el informe, se contesta y nosotros contestamos si hubo discriminación. Y bueno, pues la verdad es que en general con las autoridades de la Ciudad de México las cosas fluyen de una manera distinta, porque pues evidentemente cuando nosotros les notificamos, oigan, discriminaron a esta persona, inmediatamente pues se accionan, digamos, todas las alertas, vamos a decirlo así, y generalmente esto genera inclusive mesas de trabajo con las autoridades que discriminaron, ¿no? O sea, me parece que desde ese punto de vista sí. Ahora, ¿qué pasa si no cumplen? Por supuesto pasa, ¿no? Pues se da vista a Contraloría inmediatamente. Eso sucedería, o sea, si la autoridad no nos contesta o no nos hace caso, por así decirlo, se le daría vista a Contraloría. Pero ahora, ¿qué pasa si el privado, la empresa, el restaurante, el bar, lo que sea, no viene a las reuniones de conciliación o en las reuniones de conciliación no se llega a nada? Pues entonces abrimos una parte de investigación en donde ahí sí nos allegamos de pruebas con estándares mucho más bajos que un juez para determinar si hubo o no hubo la discriminación. Si determinamos que no hubo discriminación, se cierra el expediente. Pero si determinamos que hubo discriminación, entonces emitimos una opinión jurídica que tendría la suerte de una recomendación, como las comisiones de derechos humanos, pero no es vinculante, y en donde nosotros sentaríamos determinados criterios y haríamos alguna recomendación a esta persona, a esta empresa, a este restaurante o a quien haya sido, sobre qué tendría que hacer para justamente reparar y no volver a repetir estos actos discriminatorios, pero insisto, no es vinculante. Y lo que nosotros hacemos en estos casos, también muchas veces, sobre todo si no vemos que hay alguna voluntad por parte, por ejemplo, de los empleadores, pues inmediatamente enviamos esta opinión jurídica a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para que ellos consideren si inician su procedimiento de inspección y sancionador. Entonces, por esas vías, pues sí puede haber una sanción. Nosotros no la ponemos porque no tenemos la competencia, pero otras autoridades sí la tienen, por ejemplo, el INVEA también. En fin, hay varias autoridades administrativas que pueden imponer sanciones de acuerdo con sus procedimientos. Entonces, así es más o menos cómo funciona.